Hola pequeños amigos, hoy les traemos 3 historias fascinantes llenas de enseñanzas que tocarán su corazón. La primera es la parábola de los talentos, donde Jesús nos enseña que debemos usar todo lo que Dios nos ha dado con responsabilidad y fidelidad. No importa si es mucho o poco, lo importante es hacerlo con amor. Luego conoceremos a Judá, uno de los hermanos de José. Aunque cometió errores al vender a su hermano, Dios transformó su vida y lo convirtió en un líder. Esta historia nos recuerda que Dios puede cambiar nuestro corazón y darnos una nueva oportunidad. Y finalmente, descubriremos cómo la reina Esther fue valiente y arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Con sabiduría y fe, Dios la usó para cumplir un gran propósito. Prepárense para disfrutar, aprender y dejar que estas historias llenen su corazón de fe y valor. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra llena de palmeras y caminos de arena dorada, vivía un hombre muy rico que se preparaba para hacer un largo viaje. Era un señor justo y sabio, y tenía muchos siervos que lo ayudaban en su gran casa. Antes de irse, reunió a 3 de sus siervos de confianza, porque quería dejarles algo muy valioso. El señor sabía que no podía llevarse todo su dinero, así que decidió confiar en ellos y ponerlos a prueba. A cada uno le dio una parte de su tesoro, según lo que él creía que podían manejar. Al primero le entregó 5 talentos, que eran como grandes sacos de monedas brillantes. Al segundo le dio 2 talentos y al tercero 1 solo. Aunque no todos recibieron lo mismo, el Señor sabía que cada uno tenía habilidades distintas. Ellos no sabían cuánto tiempo estaría lejos su Señor, pero sí sabían que, algún día, volvería a ver qué habían hecho con lo que se les confió. Así comenzó la historia de estos 3 siervos. Cada uno regresó a su casa con los talentos en sus manos, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Era como si les hubieran dado un gran regalo y, al mismo tiempo, una gran misión. ¿Qué harían con lo que habían recibido? ¿Serían valientes y trabajadores o se dejarían vencer por el miedo? Desde el día siguiente, los siervos comenzaron a actuar de forma diferente. El primero, el que tenía 5 talentos, se levantaba temprano cada mañana. Caminaba por los mercados, hablaba con comerciantes y buscaba formas sabias de invertir lo que su señor le había dado. No tenía miedo de trabajar duro y gracias a su esfuerzo, poco a poco, los talentos crecieron hasta que tuvo 10. Se sentía feliz, no por el dinero, sino por saber que estaba haciendo lo correcto. El segundo siervo, aunque tenía menos talentos, también fue diligente. Pensó en pequeñas ideas, ayudó en las cosechas, vendió frutos y tejió telas para vender en la plaza. Cada día usaba con cuidado lo que tenía y pronto sus 2 talentos también se convirtieron en 4. Estaba agradecido y orgulloso porque sabía que había hecho lo mejor que podía con lo que se le dio. Pero el tercer siervo no hizo lo mismo. Desde el primer día, miró su único talento con preocupación. ¿Y si lo pierdo? Drenia. ¿Y si me pasa algo malo? Así que buscó una pala, caminó hasta un campo alejado, cavó un hoyo profundo y escondió el talento bajo tierra. Cada día pasaba sin hacer nada con él. Estaba tranquilo por fuera, pero por dentro, el miedo lo hacía sentirse solo y confundido. Pasaron semanas, luego meses, y un día, sin aviso, el señor regresó de su largo viaje. Con una sonrisa, llamó a los 3 siervos. Era hora de saber qué habían hecho con los talentos que él les había confiado. Los siervos sintieron emoción, pero también un poco de nervios. El momento había llegado.
El primero se acercó con paso firme y le mostró al Señor los 10 talentos que ahora tenía. «Señor», dijo con alegría, «me diste 5 talentos y he ganado 5 más». El Señor lo miró con orgullo y le dijo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor». El siervo sonrió con el corazón lleno de felicidad. Después vino el segundo, sosteniendo sus 4 talentos. «Señor», dijo con humildad, «me diste 2 talentos y ahora tengo 4». El Señor le respondió con las mismas palabras de alegría: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor». El siervo respiró hondo, sabiendo que su esfuerzo había valido la pena. Por último, se acercó el tercer siervo, pero no traía más que el mismo talento que había recibido. Con cara de preocupación le dijo al Señor: «Señor, sé que eres un hombre exigente. Por miedo a perder tu talento, lo escondí en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Mientras hablaba, trataba de parecer tranquilo, pero en realidad estaba temblando por dentro. El Señor lo miró con seriedad. «¿Así que tuviste miedo?», Drenia preguntó, «¿y por eso decidiste no hacer nada? Ni siquiera lo llevaste al banco para que ganara un poco de interés». Su voz sonaba triste, no por el dinero, sino porque el siervo no había confiado en él. El problema no fue que ganara poco, sino que no intentó nada. Tuvo una oportunidad y la escondió. El siervo bajó la cabeza. Su miedo lo había llevado a tomar la peor decisión: no hacer nada. Mientras los otros 2 habían trabajado con fe y esfuerzo, él se había paralizado. El Señor se dio cuenta de que este siervo no estaba listo para cuidar cosas importantes, así que tomó el talento y se lo dio al que tenía 10. Era una lección para todos. El Señor explicó a todos los presentes: a los que usan bien lo que se les dará más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada con lo que tienen, se les quitará hasta lo poco que poseen. Y así, el tercer siervo no solo perdió su talento, sino también la confianza de su Señor. Fue enviado fuera, lejos de la alegría que los otros 2 ahora disfrutaban. Mientras tanto, los siervos fieles fueron invitados a una gran celebración. Había música, risas y mucha alegría. No solo habían ganado más talentos, sino que ahora serían encargados de cosas aún más grandes. Lo mejor de todo era que sabían que su Señor estaba feliz con ellos. Su fidelidad había sido recompensada. Desde ese día, la historia de los 3 siervos se contó en muchas casas y lugares. Era una historia que hacía pensar, una historia que enseñaba que todos tenemos algo especial y que lo importante no es cuánto tenemos, sino lo que hacemos con eso. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí fieles y valientes con lo que Él nos da. Esta historia nos enseña que Dios confía en nosotros. Nos da talentos, habilidades y oportunidades, no para esconderlos o tener miedo, sino para usarlos con amor y valentía. No importa si tienes mucho o poco, lo importante es que uses lo que tienes para hacer el bien y servir a los demás. Como los primeros 2 siervos, podemos ser valientes, esforzarnos y confiar en que Dios está con nosotros. Si hacemos nuestra parte, Él se alegrará y nos bendecirá con más. Pero si, como el tercer siervo, dejamos que el miedo nos paralice, podemos perder oportunidades hermosas de crecer y ayudar a otros. Niños, recuerden esto: lo que Dios te dio es especial y Él espera que lo uses con alegría. Puede ser tu voz, tu bondad, tu energía
o tus ideas. Todo cuenta. Sé fiel en lo poco y verás cómo Dios hace cosas grandes contigo. Un joven llamado Judá, que vivía con sus 10 hermanos en la tierra de Canaán. Ellos eran los hijos de Jacob, un hombre muy sabio que amaba profundamente a su familia. Judá no era el mayor, pero era uno de los hermanos más respetados por los demás. Los hermanos pasaban la mayor parte del tiempo en el campo, cuidando el rebaño, recorriendo los valles y hablando entre ellos mientras el sol dorado se escondía en el horizonte. Pero había algo que les inquietaba a todos: su hermanito José. José, el hijo más pequeño de Raquel, caminaba por la casa con una túnica de muchos colores que su padre le había regalado. Esa túnica era muy especial, hecha con mucho amor y colores brillantes, y cada vez que la veían, los hermanos sentían algo extraño en el corazón. Celos. Jacob amaba mucho a José, más que a los demás, y a veces parecía que solo lo escuchaba a él. José también contaba sueños raros, diciendo que un día todos se inclinarían ante él. Eso les molestaba aún más. Judá a veces guardaba silencio, pero en su interior también sentía esa mezcla de tristeza y enojo. Los hermanos comenzaron a hablar entre ellos. «¿Por qué papá siempre lo prefiere a él?», decían. José incluso los espiaba cuando trabajaban y luego le contaba a su padre si algo salía mal. Aunque José no lo hacía con maldad, ellos lo sentían como una traición. Judá observaba cómo la amargura crecía en los corazones de sus hermanos, y aunque no decía mucho, él también se sentía herido. No sabían que todo eso estaba preparando el escenario para algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, Jacob les pidió a sus hijos que fueran a cuidar el rebaño en Siquem, lejos de casa. Los hermanos salieron juntos. Al cabo de unos días, mientras estaban en Dotán, vieron algo desde lejos que los hizo detenerse. Era José, caminando hacia ellos, con su túnica de colores ondeando con el viento. «Ahí viene el soñador», murmuró uno de ellos con sarcasmo. Algo cambió en ese momento. El enojo que sentían, el celo que guardaban en sus corazones, se hizo más fuerte que nunca. Uno de los hermanos, con el rostro tenso, dijo: «Matémoslo, así veremos qué pasa con sus sueños». Todos guardaron silencio por un segundo. El viento soplaba y el corazón de Judá latía rápido. Aunque también sentía celos, eso le pareció demasiado. Rubén, el hermano mayor, intervino. «No lo matemos, solo echémoslo en esta cisterna vacía». En realidad, Rubén planeaba rescatar a José más tarde. Judá miraba todo sin saber exactamente qué hacer, pero no se atrevió a decir nada todavía. Los hermanos, llenos de enojo, asintieron con la cabeza. Cuando José llegó, sonriente y sin saber lo que le esperaba, lo agarraron bruscamente, le quitaron su túnica de colores y lo arrojaron dentro de un pozo seco. José gritó, pidió ayuda, lloró, pero ellos se sentaron a comer pan como si nada. Judá escuchaba los sollozos de su hermano desde el fondo del pozo, pero su corazón seguía lleno de confusión. ¿Por qué todo se había salido de control tan rápido? ¿Qué harían ahora? Mientras estaban sentados cerca del pozo, Judá levantó la vista y vio una caravana de comerciantes que se acercaba desde lejos. Eran ismaelitas que iban rumbo a Egipto. En ese momento, Judá tuvo una idea. ¿Qué ganamos si matamos a nuestro hermano?, preguntó. Mejor vendámoslo a esos mercaderes. Al fin y al cabo, es nuestra carne y sangre. Los demás se miraron entre sí. No era una idea buena, pero parecía mejor que dejarlo morir. Los hermanos aceptaron, y cuando los mercaderes llegaron, sacaron a José del pozo. José estaba sucio, asustado y llorando. «Hermanos, por favor, no hagan esto», suplicó, pero ellos no respondieron.
Lo entregaron por 20 monedas de plata y lo vieron alejarse en la caravana. Judá trató de no mirar a los ojos de su hermano mientras se lo llevaban. Por dentro, algo se quebró. Sabía que lo que habían hecho no estaba bien, aunque ya era demasiado tarde para echarse atrás. Rubén no estaba cuando vendieron a José, y cuando volvió y vio que el pozo estaba vacío, se desesperó. «El niño ya no está. ¿Qué haré yo ahora?», gritó. Entonces los hermanos idearon un plan terrible. Tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabra y se la llevaron a su padre. Jacob, al verla, rompió su ropa y lloró como nunca antes. «Mi hijo ha muerto», sollozaba. Judá, al ver el dolor de su padre, bajó la cabeza con vergüenza. Él había sido quien tuvo la idea, y aunque José estaba vivo, su papá no lo sabía, y su corazón estaba roto. Los días pasaron, pero la culpa no se fue. Judá intentaba seguir con su vida, ayudando con las ovejas, hablando con sus hermanos, pero cada vez que veía a su padre llorar, sentía un peso en el corazón. Jacob no volvía a ser el mismo. No cantaba, no sonreía, no contaba historias alrededor del fuego. Solo hablaba de José, su hijo amado. Una noche, mientras estaba solo, Judá miró las estrellas y pensó en José. ¿Estaría bien? ¿Estaría vivo? Se preguntaba si algún día lo volvería a ver, si Dios aún lo miraba con amor después de todo lo que había hecho. No podía dormir. Soñaba con la mirada de José, con su túnica, con su voz pidiendo ayuda. Aquel error se había convertido en una herida que no sanaba, ni siquiera con el paso del tiempo. Ninguno de los hermanos hablaba del tema, pero todos lo llevaban en silencio. Judá empezó a cambiar. Se volvió más reflexivo, más cuidadoso con sus decisiones. Aunque no podía deshacer lo que había hecho, sabía que debía aprender de sus errores. En su corazón, guardaba la esperanza de que un día tendría la oportunidad de hacer lo correcto. No imaginaba que años más tarde, esa oportunidad llegaría cuando se encontrara cara a cara con su hermano, ahora convertido en un príncipe en Egipto. Los años pasaron y la sequía llegó a la tierra. Jacob envió a sus hijos a Egipto a buscar alimento, y allí, sin saberlo, se encontraron con José. Judá, el mismo que había tenido la idea de vender a su hermano, más adelante sería el mismo que se ofrecería como esclavo para proteger a Benjamín, el hijo menor. Su corazón había sido transformado por el dolor, por la culpa y por el amor a su padre. La moraleja de esta historia es que incluso cuando cometemos errores grandes, Dios puede transformar nuestros corazones si le pedimos ayuda. Judá tomó una mala decisión por celos, pero aprendió de sus errores y con el tiempo se convirtió en un hombre mejor. Él no escondió su dolor, ni huyó de las consecuencias. Aprendió a ser valiente, no para luchar, sino para proteger y amar a los demás. A veces, como niños, podemos sentir celos o enojo. Quizá pensemos que alguien recibe más atención que nosotros, pero Dios quiere que aprendamos a amar, a perdonar y a hablar con sinceridad cuando algo nos molesta. Jesús también nos enseña a dar segundas oportunidades, como Judá tuvo una segunda oportunidad para cambiar. Recuerda, aunque hayas hecho algo malo, siempre puedes pedir perdón, aprender de ello y permitir que Dios te ayude a hacer lo correcto. Así como Judá, tú también puedes ser parte de algo grande en el plan de Dios. Hace mucho tiempo hubo un rey poderoso llamado Asuero, que gobernaba sobre un enorme reino llamado Persia.
Su palacio estaba en la ciudad de Susa. Asuero tenía sirvientes por todas partes y organizaba fiestas muy elegantes, con comida deliciosa y música. Todo el mundo decía que él era un rey muy importante y que su palabra era ley. Y todos los días, Asuero se sentaba en su trono rodeado de príncipes y oficiales que le daban consejos. Aunque era poderoso, a veces se sentía solo. Tenía una esposa, la reina Vashti, pero un día ella se negó a obedecer su orden de presentarse ante sus invitados, y eso hizo que el rey se sintiera muy triste y humillado. Después de consultar con sus consejeros, decidió quitarle la corona y buscar una nueva reina. Aunque nadie lo notaba, en el fondo de su corazón, el rey solo quería a alguien que lo respetara y que fuera sabia y buena. Así que se mandó un anuncio por todo el reino. El rey Asuero busca una nueva reina. Llegaron jóvenes de todas partes, vestidas con sus mejores ropas. Entre ellas estaba una joven judía llamada Esther, que era muy hermosa y tenía un corazón bondadoso. Aunque el rey aún no lo sabía, la historia de su vida estaba a punto de cambiar para siempre, gracias a esta joven especial. Mientras paseaba por los jardines del palacio, Asuero vio a Esther y quedó impresionado por su belleza y dulzura. Cuando habló con ella, notó algo diferente. Esther no era como las demás jóvenes. No solo era hermosa por fuera, sino que también tenía una voz suave, una sonrisa sincera y un corazón lleno de paz. Sin saber que era judía, el rey decidió coronarla como su reina. Todo el palacio celebró con gran alegría. Pero al mismo tiempo, algo oscuro estaba ocurriendo. Uno de los oficiales más importantes del reino, llamado Amán, comenzó a odiar a un hombre llamado Mardoqueo, quien era el primo de Esther. Mardoqueo no se inclinaba ante él, porque solo adoraba a Dios. Amán se llenó de orgullo y planeó algo terrible: convencer al rey de firmar un decreto para destruir a todos los judíos del reino. El rey Asuero no sabía que su querida reina Esther era judía, ni que Mardoqueo era como un padre para ella. Así que, confiando en Amán, firmó el decreto sin imaginar el dolor que causaría. Después, se fue a descansar, sin saber que había comenzado una tormenta que cambiaría todo. Cuando Esther se enteró del decreto, se llenó de miedo, pero también de valentía. Después de orar a Dios y ayunar durante 3 días, decidió presentarse ante el rey sin haber sido llamada, algo que era muy peligroso. Si el rey no extendía su cetro, podía mandarla a morir. Pero Esther sabía que debía hacerlo para salvar a su pueblo. El rey Asuero estaba sorprendido al verla entrar, y al ver su rostro decidido y su voz temblorosa, supo que era algo importante. Extendió su cetro y le dijo: «¿Qué deseas, mi reina? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino». Esther no dijo todo de inmediato. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete. El rey estaba curioso. ¿Qué quería su reina? ¿Por qué estaba tan callada y seria? En el segundo banquete, finalmente Esther habló con el corazón. «Oh rey, si te agrada mi vida, te ruego que me salves a mí y a mi pueblo. Hay un hombre que quiere destruirnos». El rey Asuero se levantó confundido y enojado. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. Y cuando Esther señaló a Amán, el corazón del rey se llenó de furia. ¿Cómo se había atrevido Amán a hacer eso y además engañarlo a él? El rey Asuero decidió hacer justicia. Mandó que Amán fuera castigado por su maldad. Se dio cuenta de que había firmado un decreto que podía destruir a la familia de su propia reina, y eso lo llenó de tristeza. Mandó escribir un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse.
Mardoqueo fue nombrado un alto oficial del reino y los enemigos de los judíos fueron detenidos. En esos días, el palacio cambió. Ya no era un lugar solo de riquezas y fiestas, sino también de esperanza y paz. El rey Asuero miraba a Ester con más amor y admiración que nunca. Sabía que no solo era una reina hermosa, sino una mujer valiente y sabia que había salvado a su pueblo. La ciudad de Susa celebró con alegría. Los niños judíos corrían por las calles. Las familias encendían luces y todos daban gracias a Dios por haberlos librado. Asuero se sintió feliz de haber escuchado a su reina y haber hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Cada año, los judíos celebraron una fiesta llamada Purim para recordar cómo Dios los salvó a través de la reina Ester. El rey Asuero permitió que se estableciera esta celebración y apoyó a Mardoqueo como su consejero. Aunque era rey de muchas tierras, entendió que gobernar con justicia y amor era más importante que solo tener poder. Ester siguió siendo una reina querida, y el pueblo la respetaba mucho. Asuero, cada vez que la veía, pensaba en aquel día que ella arriesgó su vida para proteger a los suyos. También aprendió a escuchar más y a pensar antes de firmar decretos sin saber la verdad. Su reino fue más sabio y justo. Y así, el rey que una vez se sintió solo, encontró una compañera valiente y buena. Y gracias a ella, aprendió que incluso los más poderosos necesitan sabiduría y que Dios puede usar a cualquiera, incluso a una joven huérfana, para cambiar la historia. La historia de Ester nos enseña que Dios tiene un plan especial para cada uno y que con valentía y fe podemos hacer cosas grandes. También aprendemos a través del rey Asuero que escuchar con el corazón, ser justos y pedir sabiduría es muy importante, especialmente cuando tomamos decisiones. Aunque Asuero era un rey poderoso, necesitaba aprender a confiar en las personas buenas, como Ester y Mardoqueo, y no dejarse engañar por los malvados. Dios le mostró que el poder verdadero viene de hacer lo correcto y proteger a los inocentes. Y tú, pequeño, recuerda, no importa cuán joven seas o si sientes miedo, con la ayuda de Dios puedes ser valiente como Ester y sabio como aprendió a ser el rey Asuero.